La hija del jefe se quedó paralizada al ver el anillo de su hermana perdida en la mano de la mesera. La luz de la tarde entraba por los vitrales del restaurante La Esperanza. Como si tuviera vida propia. Rayos dorados, verdes y azules se deslizaban sobre las mesas de caoba, pintando arcoíris diminutos sobre los manteles blancos. El tintineo suave de las copas de cristal se mezclaba con el murmullo discreto de las conversaciones, creando esa atmósfera que solo los lugares elegantes saben conseguir. Valentina Martínez caminaba entre las mesas con pasos cuidadosos, sosteniendo una charola con botellas de agua mineral. Sus manos, delicadas pero curtidas por años de trabajo, temblaban apenas a sus 25 años. Ya llevaba 3 trabajando en La Esperanza, uno de los restaurantes más finos de la Ciudad de México. Conocía cada rincón, cada mesa, cada tipo de cliente. Sabía cuándo acercarse y cuándo mantenerse invisible, pero algo en su interior siempre temblaba. Una sensación extraña, como si algo precioso le hubiera sido arrancado hace mucho tiempo. ¿Me traes más pan? Por favor, le pidió una señora mayor con collar de perlas. Enseguida, señora, respondió Valentine con una sonrisa amable. Su uniforme negro con delantal blanco era simple, casi invisible entre tanto lujo. Nadie ahí sabía quién era realmente. Nadie sabía que, bajo esa ropa sencilla, latía un corazón marcado por la ausencia por 25 años de preguntas sin respuesta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué no tengo pasado? Esas preguntas la perseguían cada noche antes de dormir, cada mañana al despertar. Su única pista era un pequeño anillo de plata que nunca se quitaba, un anillo con una piedra de amatista en forma de corazón que brillaba tímidamente en su mano derecha. Doña Rosa, la mujer que la había criado, le contó 1000 veces la historia. Te encontré cuando tenías 5 añitos, mi hijita. Estaba sola en la terminal de autobuses de Puebla llorando. Sin zapatos, sin nada. Solo traías ese anillo puesto. Pregunté por todos lados, pero nadie te reclamó. Te traje conmigo porque no podía dejarte ahí solita. Doña Rosa había fallecido hacía 2 años. Valentine la lloró como a una madre, porque eso había sido para ella. Pero la anciana nunca pudo responder la pregunta que más dolía. ¿Quién la había abandonado? Esa tarde de jueves parecía igual a cualquier otra. Hasta que las puertas del restaurante se abrieron y todo cambió. Isabela Mendoza entró acompañada de su mejor amiga, Sofía. El contraste entre ellas y el resto del mundo era inmediato. Isabela llevaba un vestido de marca que costaba más que 3 meses de salario de Valentine. Su cabello negro caía perfectamente sobre sus hombros. Sus zapatos de tacón resonaban contra el piso de mármol con autoridad. Pero había algo raro en sus ojos verdes. Tristeza. Una tristeza antigua que ni todo el dinero del mundo había podido curar. El capitán del restaurante las guió hasta una mesa junto a la ventana. Isabela se sentó con movimientos elegantes pero distraídos. Sofía hablaba sin parar sobre una fiesta del fin de semana, pero Isabela apenas escuchaba. «Isabela, ¿me estás oyendo?», preguntó Sofía con el ceño fruncido. «Perdón, ¿qué decías?». «Ay, neta que últimamente estás en las nubes». «¿Todo bien?». Isabela forzó una sonrisa. «Sí, todo bien. Solo es que ya sabes, esta época del año siempre es difícil». Sofía le apretó la mano con cariño. Sabía perfectamente a qué se refería. Todos los que conocían a Isabela lo sabían. Dentro de una semana se cumpliría el 20º aniversario de la desaparición de Camila, su hermana gemela. 20 años desde aquel día horrible en Chapultepec. 20 años desde que la pequeña Camila se perdió entre la multitud y nunca regresó. 20 años de búsqueda, de esperanza que se convertía en cenizas. De noches llorando en silencio. Isabela llevaba en su mano derecha un anillo de plata con una amatista en forma de corazón. Su padre se lo había regalado cuando tenía 5 años a ella y a Camila. 2 anillos idénticos para 2 niñas idénticas. Este anillo es único en el mundo. Mis princesas los mandé a hacer especialmente para mis 2 joyas. Nunca olviden que son hermanas, que son una sola alma en 2 cuerpos. Esa fue la última vez que vio a su hermana. Isabela tocaba el anillo inconscientemente, como hacía siempre que pensaba en Camila. Era su forma de mantenerla cerca, de no olvidarla nunca. «Buenas tardes, señoritas. Les traigo algo de beber mientras deciden». La voz era suave, cortés, profesional. Valentine se había acercado a la mesa con su libreta en mano, sonriendo con esa amabilidad natural que la caracterizaba. Isabela levantó la vista para responder y el mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que creyó que todos en el restaurante podían escucharlo. Las palabras murieron en su garganta. No podía ser. Era imposible. El rostro de la mesera era un espejo perfecto. Cada trazo, cada curva, cada detalle era como mirarse a sí misma. Los mismos ojos verdes profundos, la misma nariz delicada, los mismos labios. Hasta la forma de las cejas era idéntica. Pero eso no fue lo que paralizó a Isabela. Fue el anillo en la mano derecha de Valentina, brillando tímidamente bajo la luz de los vitrales. Había un anillo de plata con una piedra de amatista en forma de corazón.
exactamente igual al suyo. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un zumbido agudo llenó sus oídos. Las imágenes del pasado la golpearon como olas violentas. Ella y Camila, de 5 años, jugando en el jardín de la mansión, su padre arrodillado entre ellas, colocándoles los anillos con ternura infinita. La risa de Camila, idéntica a la suya, las manitas entrelazadas. Somos hermanas para siempre, ¿verdad, Isa? Para siempre, Cami. ¿Se encuentra bien, señorita? La voz de Valentina sonaba preocupada. Ahora Isabela no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirar fijamente ese rostro, ese anillo, esos ojos que eran exactamente iguales a los suyos. Sofía la tomó del brazo asustada. Isabela, ¿qué te pasa? Estás pálida. Valentina se inclinó ligeramente, genuinamente preocupada. ¿Quiere que le traiga agua? ¿Se siente mal? Las manos de Isabela temblaban incontrolablemente. Agarró la orilla de la mesa para no caerse de la silla. Su respiración era rápida, superficial. No era posible. Era una locura. 20 años buscando miles de pistas falsas, de esperanzas rotas, de niñas que no eran Camila, pero el anillo, ese maldito anillo que su padre mandó hacer especialmente, único en el mundo. Yo. Isabela intentó hablar, pero las palabras no salían. ¿Llamo a un doctor?, preguntó Valentina cada vez más alarmada. Isabela se levantó de golpe, casi tirando la silla. Sofía la sujetó del brazo. Las miradas de otros comensales se volvieron hacia ellas. Tengo que irme, murmuró Isabela con voz ahogada. Perdón, salió del restaurante casi corriendo, tropezando con sus propios tacones. Sofía la siguió completamente confundida. Valentina quedó ahí parada, desconcertada, con la libreta todavía en la mano. ¿Qué había pasado? Porque esa mujer elegante la había mirado como si hubiera visto un fantasma. Afuera, Isabela se recargó contra la pared del restaurante tratando de respirar. Sus manos seguían temblando. Sacó el celular de su bolsa. Casi lo deja caer 2 veces antes de poder marcar. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces. Hija, ¿qué pasó? La voz de Fernando Mendoza sonaba preocupada. Isabela nunca lo llamaba a esta hora. Papá. La voz de Isabela salió quebrada, casi un susurro. Necesito que vengas ahorita, por favor. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en La Esperanza. Papá, yo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Es sobre Camila. Del otro lado de la línea hubo un silencio absoluto. Después un ruido sordo, como si Fernando hubiera dejado caer algo. Voy para allá, dijo con voz tensa. No te muevas. Ya voy. Isabela colgó y se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sin importarle el vestido caro, Sofía se arrodilló a su lado, confundida y asustada. ¿Qué está pasando, Isa? ¿Qué tiene que ver esa mesera con Camila? Isabela levantó la mano derecha, mostrando su anillo de amatista. Las lágrimas seguían cayendo. Ella tiene el mismo anillo, Sophie, exactamente el mismo. Y su cara, Dios mío, su cara es idéntica a la mía. Dentro del restaurante, Valentina seguía parada junto a la mesa vacía, tocando inconscientemente el anillo que nunca se quitaba. Una extraña sensación le recorría el cuerpo, como si algo importante acabara de suceder, como si su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. No sabía que tenía razón. No sabía que, después de 20 años perdida, finalmente había sido encontrada. Fernando Mendoza llegó al restaurante La Esperanza 40 minutos después. Su Mercedes negro se detuvo frente a la entrada, con un frenazo brusco que hizo voltear a los peatones a sus 48 años. Fernando seguía siendo un hombre imponente. Alto, de hombros anchos, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Su traje azul marino debía costar una fortuna, pero en ese momento parecía haberse puesto lo primero que encontró. Isabela lo esperaba afuera, todavía sentada en el suelo. Ya no lloraba, pero sus ojos estaban hinchados y rojos. Fernando la ayudó a levantarse y la abrazó con fuerza. ¿Qué pasó, mi niña? Cuéntame todo. Isabela respiró profundo tratando de ordenar sus pensamientos. Hay una mesera ahí dentro, papá. Yo cuando la vi casi me desmayo. Es idéntica a mí, exactamente igual. Y tiene un anillo como el mío. Fernando sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al brazo de su hija para no tambalearse. 20 años. 20 años de búsqueda desesperada de investigadores privados. De pistas que llevaban a la nada. 20 años de culpa que lo carcomía por dentro como un ácido. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca. El anillo es idéntico, papá, con la amatista en forma de corazón. Tú dijiste que eran únicos, que los mandaste a hacer especialmente. Fernando cerró los ojos. El recuerdo lo golpeó con brutalidad. Sus 2 niñas. Isabela y Camila, idénticas como 2 gotas de agua, riendo en el jardín de la mansión. Él arrodillado entre ellas, colocándoles los anillos que había mandado diseñar con un joyero de confianza. 2 piezas únicas hechas especialmente para sus princesas.
Nunca se los quiten, mis amores. Mientras los traigan puestos, siempre estarán conectadas, sin importar dónde estén. Qué ironía tan cruel. Camila desapareció llevando puesto ese anillo y nunca lo encontraron. Ni el anillo ni a la niña. Entremos, dijo Fernando con determinación. Necesito verla. Isabela lo guió hacia el interior del restaurante. El capitán se acercó inmediatamente, reconociendo a Fernando Mendoza. Todos en la Ciudad de México conocían al poderoso empresario hotelero. Don Fernando, qué gusto tenerlo por acá. ¿Desea una mesa? No, gracias. Busco a una de sus meseras. Una chica joven, cabello castaño, ojos verdes. Valentine. El capitán volteó hacia el comedor. Está por allá, atendiendo la mesa del rincón. Fernando siguió la dirección con la mirada y la vio. El aire se escapó de sus pulmones. Era Camila. Oh, no, era Isabela. No era, Dios santo. El parecido no era solo notable, era imposible. Era como si hubieran clonado a su hija, los mismos rasgos delicados, los mismos ojos verdes profundos que había heredado de su difunta esposa Beatriz, la misma forma del rostro. Fernando sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. Papá, ¿estás bien? Isabela lo sostuvo del brazo. Voy a hablar con ella, murmuró él, caminando como si estuviera en trens. Valentina estaba anotando un pedido. Cuando sintió una presencia a su lado, levantó la vista y se encontró con un hombre mayor que la miraba con una intensidad que la asustó. Había dolor en esos ojos, un dolor tan profundo que casi podía tocarlo. Señor, ¿necesita algo?, preguntó con voz temblorosa. Fernando no podía hablar, solo la miraba fijamente, como si estuviera viendo un milagro o una pesadilla. No estaba seguro de cuál. Disculpa que te molestemos, intervino Isabela acercándose. Pero ese anillo que traes puesto, ¿de dónde lo sacaste? Valentina miró su mano derecha confundida, tocó el anillo de amatista que nunca se quitaba. Este pues es mío. Siempre lo he tenido. Siempre. Fernando encontró su voz. ¿Qué quieres decir con siempre? Valentina retrocedió un paso. Estos dos extraños la estaban poniendo nerviosa. Mire, señor, no sé qué quiere, pero por favor. La voz de Fernando se quebró. Solo dime de dónde sacaste ese anillo. Es importante, muy importante. Había algo en la desesperación de ese hombre que tocó a Valentine. Miró alrededor. Otros comensales empezaban a voltear curiosos. El capitán se acercaba con el ceño fruncido. ¿Hay algún problema aquí? No, Carlos, todo bien, dijo Valentine rápidamente. Solo deme un momento. Sí. Se volvió hacia Fernando e Isabela. Miren, mi turno termina en media hora. Si quieren puedo hablar con ustedes después, pero aquí no. Va. Fernando asintió, incapaz de quitarle los ojos de encima. Esperaremos. Gracias. Media hora después, Valentine salió por la puerta trasera del restaurante ya sin su uniforme. Llevaba unos jeans gastados y una playera sencilla. Fernando y Isabela la esperaban recargados contra el Mercedes. Bueno, dijo Valentina cruzándose de brazos nerviosa. ¿Qué es lo que quieren saber? El anillo, dijo Fernando de inmediato. Necesito saber de dónde lo obtuviste. Valentine suspiró. Esta historia la había contado pocas veces en su vida. Dolía demasiado. Fue lo único que llevaba conmigo cuando me encontraron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se llevó una mano a la boca. Fernando dio un paso hacia adelante temblando. Encontraron. ¿Qué quieres decir con encontraron? Valentine bajó la mirada. No sé quiénes son mis padres. No tengo recuerdos de antes de los 5 años. Una señora me encontró sola en la terminal de autobuses de Puebla. Yo estaba llorando, descalza, sin nada más que este anillo puesto. Doña Rosa preguntó por todos lados, buscó en hospitales, reportó con la policía, pero nadie me reclamó, nadie me buscaba al cuándo. La voz de Fernando salió apenas como un susurro. ¿Cuándo te encontró? Hace 20 años, el 15 de abril, Isabela soltó un sollo. Fernando se tambaleó como si lo hubieran golpeado. El 15 de abril, 2 días después de que Camila desapareciera en Chapultepec. ¿Cómo te llamas?, preguntó Fernando con la voz rota. Valentine. Valentine Martínez. Bueno, Martínez era el apellido de Doña Rosa, la señora que me crió. Ella falleció hace 2 años. Fernando cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que amenazaban con ahogarlo. Nunca recuperaste la memoria. Nunca recordaste nada de antes. Valentine negó con la cabeza. Nada. Es como si mi vida empezara ese día en la terminal. A veces tengo, no sé, como flashes, una voz cantando, un jardín grande, pero nunca nada claro. Los doctores dijeron que probablemente bloqueé los recuerdos por el trauma. Trauma. Isabela se acercó. ¿Qué clase de trauma? No lo sé. Valentine se encogió de hombros. Doña Rosa siempre decía que cuando me encontró yo estaba en shock. No hablaba, no comía, solo lloraba. Me tomó semanas volver a hablar. Levantó la vista hacia ellos. Ahora díganme ustedes, ¿por qué les interesa tanto mi anillo? ¿Por qué me miran así? Fernando sacó su celular con manos temblorosas. Buscó en sus fotos hasta encontrar una que guardaba desde hacía años. Se la mostró a Valentine. Era una fotografía de 2 niñas idénticas de 5 años, sonriendo a la cámara. Ambas llevaban vestidos blancos, ambas tenían anillos de amatista en sus manos.
esta? Señaló Fernando a una de las niñas con voz quebrada. Es mi hija Isabela. Y esta es mi hija Camila. Desapareció hace exactamente 20 años. El 13 de abril en Chapultepec, Valentina miró la foto, luego a Isabela, luego de nuevo la foto. La niña de la imagen era idéntica a Isabela y también era idéntica a no, susurró Valentina retrocediendo. No, no, no. Ustedes están locos. Yo no soy. Los anillos son únicos, interrumpió Fernando. Los mandé a hacer especialmente. Solo existen 2 en el mundo. Le di uno a Isabela y uno a Camila. Es una coincidencia. Valentina negaba con la cabeza, el pánico creciendo en su pecho. Tiene que serlo. Hay miles de anillos parecidos. ¿De verdad crees eso? Preguntó Isabela suavemente acercándose. Mírame bien, Valentine. Valentine la miró, y por primera vez realmente la vio. Era como mirarse en un espejo, cada detalle, cada rasgo, hasta la pequeña peca junto a la ceja izquierda. Dios mío, murmuró Valentine, sintiendo que las piernas le temblaban. Necesitamos estar seguros, dijo Fernando. Necesitamos hacer una prueba de ADN, por favor. Sé que esto es abrumador. Sé que apenas nos conoces, pero por favor dame esta oportunidad. Dame la oportunidad de saber si mi hija... Si tú no pudo terminar la frase. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Fernando Mendoza, el empresario implacable, el hombre que había construido un imperio hotelero, lloraba en un callejón frente a una mesera de 25 años. Valentina sintió algo quebrarse dentro de ella. Toda su vida había querido respuestas. Toda su vida había deseado saber de dónde venía. ¿Quién era realmente? ¿Y si este hombre tenía razón? ¿Y si ella era? Está bien, dijo con voz temblorosa. Haré la prueba. Yolanda Salazar observaba todo, desde el interior de un café al otro lado de la calle. Había seguido a Fernando cuando este salió disparado de su oficina, preocupada por su comportamiento errático. Lo que acababa de presenciar la dejó helada. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café que ya se había enfriado. A través del ventanal podía ver claramente a Fernando, a Isabela y a esa mesera. Los 3 hablaban con intensidad. Fernando lloraba. Isabela abrazaba a la chica. No. Esto no podía estar pasando. Yolanda sacó su celular con dedos temblorosos y marcó un número. Contestaron al segundo timbre. Mamá, ¿qué pasó? Estoy en una junta. Sal de ahí ahora mismo, Ricardo. Su voz salió tensa, controlada. Tenemos un problema muy grande. Ricardo Salazar, de 30 años, abogado egresado de las mejores universidades, captó inmediatamente la urgencia en la voz de su madre. ¿Dónde estás? Café Berlín, en La Condesa. Ven ya. 20 minutos después, Ricardo entraba al café alto, bien parecido, con traje gris, impecable y corbata italiana. Tenía los modales refinados de quien creció entre la alta sociedad, pero también la arrogancia de quien siempre obtuvo lo que quiso. Se sentó frente a su madre y notó de inmediato su palidez. ¿Qué sucede? Yolanda miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. ¿Recuerdas la historia de Camila Mendoza? La hermana de Isabela, que desapareció hace 20 años. Claro, todo el mundo la conoce. El tío Fernando nunca dejó de buscarla, pues creo que la encontró. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Dónde? Yolanda le contó lo que había visto. El encuentro con la mesera, el parecido físico, los anillos idénticos. Con cada palabra, el rostro de Ricardo se volvía más serio. ¿Y estás segura de que es ella? Preguntó cuando su madre terminó. No lo sé con certeza, pero Fernando parecía convencido. Seguro van a hacer pruebas de ADN. Y si sale positivo, Yolanda no terminó la frase, no hacía falta. Ricardo recargó la espalda contra la silla, procesando la información. Durante años, él y su madre habían trabajado discretamente para posicionarlo como el principal heredero del Imperio Mendoza. Fernando no tenía hijos varones. Isabela era brillante, pero nunca mostró interés en los negocios. Ricardo, como sobrino y abogado de confianza, se había vuelto indispensable. Si Camila regresaba, todo se complicaría. 2 herederas directas, 2 hijas que probablemente se repartirían todo dejándolo a él fuera. Mamá, dijo Ricardo lentamente, ¿por qué te pones así? Que regrese Camila sería algo bueno, ¿no? El tío Fernando por fin tendría paz. Yolanda lo miró con ojos duros. Tengo que contarte algo, mi hijo, algo que nunca debía hacer, pero lo hice. Y si esa chica es realmente Camila, todo va a salir a la luz. ¿De qué hablas? Yolanda respiró profundo. Durante 20 años había guardado este secreto. Había vivido con la culpa, arroyéndola por dentro como un cáncer, pero ahora no tenía opción. Necesitaba que Ricardo supiera la verdad. Yo organicé el secuestro de Camila. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo la miró como si nunca la hubiera visto antes. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Yolanda bajó la voz aún más. Contraté a un hombre para que se llevara a Camila ese día en Chapultepec. Le pagué 50,000 del plan. El plan era deshacerse de ella. Dios mío. Ricardo palideció. Mamá, ¿qué hiciste? Lo hice por ti, sí.
se oyó Yolanda. Por nosotros cuando murió mi hermana Beatriz. Fernando quedó destrozado. Pensé que, si también perdía a una de las gemelas, se hundiría por completo. Yo podría manejar los negocios. Tú serías su mano derecha. Eventualmente heredarías todo. Ese era el plan. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Camila sigue viva? No lo sé. Yolanda se llevó las manos a la cara. El hombre que contraté, Gustavo Robles, desapareció después de recibir el pago. Nunca me reportó. Durante semanas estuve aterrada de que lo atraparan y me delatara, pero nunca pasó. Asumí que había hecho el trabajo y que la niña, que ella había muerto en algún lugar lejano. Ricardo se pasó las manos por el cabello, visiblemente alterado. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Tienes idea de las implicaciones? Por supuesto que lo sé. Yolanda tenía lágrimas en los ojos. He vivido con esto 20 años. 20 años viendo a Fernando destruirse, viendo a Isabela crecer con ese vacío. Quise decirle tantas veces, pero te encanta el dinero más de lo que amas a tu familia. Terminó Ricardo con amargura. No me juzgues, replicó Yolanda. Todo lo que tenemos es gracias a los Mendoza. Sin ellos estaríamos en la calle, tu educación, tu carrera. Todo salió de ese dinero. Ricardo cerró los ojos. Su madre tenía razón en una cosa. Si Camila regresaba y la verdad salía a la luz, no solo perderían el acceso a la fortuna Mendoza, irían a prisión. Su madre por secuestro y conspiración. Él, como cómplice encubridor, si sabía la verdad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Yolanda se secó las lágrimas. Necesitamos evitar que esa prueba de ADN se realice o si se realiza, necesitamos que el resultado salga negativo. ¿Estás sugiriendo que sobornemos un laboratorio? ¿Estoy sugiriendo que hagamos lo necesario para protegernos? Ricardo negó con la cabeza, es demasiado arriesgado. Los laboratorios forenses son muy estrictos y Fernando va a usar los mejores, los más confiables. Entonces, necesitamos otra estrategia. Yolanda pensó rápidamente, tenemos que desacreditar a esa chica antes de que los resultados lleguen. Hacerla ver como una oportunista, una estafadora que aprovecha el dolor de Fernando. ¿Y cómo propones hacer eso? Yolanda sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculadora. Tengo contactos en varios medios, también en redes sociales. Podemos crear una campaña para pintarla como una impostora, fotos de ella trabajando como mesera, su pasado humilde, la historia perfecta para una estafadora que quiere quedarse con una fortuna. Es sucio, murmuró Ricardo. Es sobrevivencia, corrigió Yolanda. Además, tal vez ni siquiera sea necesario. Tal vez la prueba salga negativa y todo esto sea una falsa alarma, pero ambos sabían que eso era poco probable. El parecido físico era demasiado exacto. Los anillos idénticos, la edad correcta, el momento del hallazgo coincidía perfectamente con la desaparición. Hay otra cosa, añadió Yolanda. Si resulta que si es Camila, necesito encontrar a Gustavo Robles antes que la policía. Si él habla, estás acabada. Terminó Ricardo. Yo contigo. Yolanda sintió. Por eso necesito que Yosis tus contactos. Busca a Robles. Averigua qué pasó realmente ese día. ¿Por qué no mató a la niña como debía? Ricardo respiró profundo. Sabía que cruzar esta línea lo convertiría en cómplice de los crímenes de su madre. Pero también sabía que, sin la fortuna Mendoza, todo lo que había construido se derrumbaría. Su prestigio, su carrera, su estilo de vida. Está bien, dijo finalmente voy a buscar a Robles. Pero mamá, si esto se sale de control, no se va a salir de control. Lo interrumpió Yolanda con firmeza. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora, esa noche. Mientras Fernando y Isabela llevaban a Valentina a un laboratorio privado para tomar muestras de ADN. Yolanda y Ricardo iniciaban su propia campaña. Ricardo usó una cuenta falsa de Twitter para publicar la primera foto. Valentina sirviendo mesas en La Esperanza con el titular. Otra estafadora intentando robar la fortuna Mendoza. Esta mesera dice ser la hija perdida del empresario Fernando Mendoza. Alguien más suele oportunismo. En pocas horas la publicación se volvió viral. Los comentarios eran brutales. Qué conveniente que aparezca justo ahora, pobre don Fernando, siempre aprovechándose de su dolor. Seguro hasta se compró un anillo igual para verse creíble. Valentine, ajena a la tormenta que se gestaba en redes sociales, salió del laboratorio con un algodón en el brazo. Fernando le había asegurado que los resultados estarían listos en una semana que cambiaría todo. Mientras tanto, en algún lugar de la Ciudad de México, un hombre de 60 años llamado Gustavo Robles encendía la televisión y veía las noticias. Cuando apareció la foto de Valentine, casi se cayó de la silla. La niña que él había abandonado en Puebla 20 años atrás. La niña que no tuvo corazón para matar a pesar del dinero que le pagaron. Había regresado y venía a derrumbar el castillo de mentiras que Yolanda Salazar había construido. Los días siguientes fueron los más extraños de la vida de Valentina. Por las mañanas seguía siendo una simple mesera en La Esperanza.
sirviendo café y sonriendo a clientes que no sabían nada de su vida. Por las tardes, Isabela Mendoza aparecía en el restaurante y se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, esperándola al principio. Valentina no sabía qué pensar de estas visitas. Isabela llegaba con sus vestidos caros y sus zapatos de diseñador, pero se quedaba horas pidiendo solo un café que ni siquiera tomaba. Solo la miraba, estudiaba cada uno de sus gestos, cada expresión de su rostro. Era incómodo y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. ¿Por qué sigues viniendo?, le preguntó Valentina el tercer día, sentándose frente a ella durante su descanso. Isabela sonrió con tristeza. Porque necesito conocerte. Sea cual sea el resultado de la prueba, tú eres importante para mí. Ni siquiera me conoces. Lo sé, por eso vengo. Quiero conocerte. Así comenzó. Conversaciones que al principio fueron torpes, llenas de silencios incómodos, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Un día Isabela mencionó que le encantaba el café capuchino con canela. Valentina sonrió. A mí también. Doña Rosa decía que era raro, que la mayoría de la gente lo prefiere con chocolate. Isabela se quedó quieta. Mi mamá, Beatriz. Ella también lo tomaba así con canela. Otro día, mientras caminaban por el parque, después del turno de Valentina, comenzó a llover. Ambas corrieron buscando refugio, riendo como niñas. Cuando finalmente se detuvieron bajo un árbol, jadeando, se miraron y dijeron al mismo tiempo, odio mojarme el cabello. El silencio que siguió fue diferente esta vez, no incómodo, sino asombrado. Yo también, dijeron de nuevo al unísono y luego rompieron a reír. Las coincidencias seguían acumulándose. Ambas preferían el té de manzanilla antes de dormir. Ambas se mordían el labio inferior cuando estaban nerviosas. Ambas tarareaban cuando cocinaban. Pequeñas cosas, detalles insignificantes que juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Fernando las observaba desde la distancia, sin querer presionarlas. Cada noche llamaba a Isabela para preguntarle cómo había ido el día. Hoy descubrimos que a las dos nos dan miedo las arañas, le contó Isabela una noche, con voz emocionada. Valentina casi grita cuando vio una en el baño del restaurante. Yo me hubiera desmayado. Fernando sonrió. Era la primera vez en 20 años que escuchaba genuina felicidad en la voz de su hija, pero no todo era descubrimientos felices. El cuarto día, Valentina abrió su celular durante el descanso y se encontró con una notificación. Alguien la había etiquetado en Twitter. Curiosa, abrió el enlace. Lo que vio la dejó sin aliento. Su foto estaba por todos lados. Capturas de pantalla de ella, sirviendo mesas ampliadas y compartidas miles de veces. Los comentarios eran crueles, despiadados. Esta oportunista dice ser la hija perdida de Fernando Mendoza. Seguro estudió todo sobre la familia para estafar al viejo. Patético, aprovecharse del dolor ajeno por dinero. Había cientos de ellos, miles, gente que ni siquiera la conocía, juzgándola, condenándola, destruyéndola en 140 caracteres. Las manos de Valentina temblaban sosteniendo el teléfono. Sintió náuseas. Así era como el mundo la veía, como una estafadora, una oportunista. Valentina, ¿estás bien? Su compañera mesera Lupita se acercó preocupada. Yo necesito aire. Salió por la puerta trasera del restaurante y se recargó contra la pared tratando de respirar. Las lágrimas comenzaron a caer, no por la crueldad de los comentarios, sino porque una parte de ella se preguntaba si tenían razón y si solo estaba viendo lo que quería ver. Y si las coincidencias con Isabela eran exactamente eso, solo coincidencias. Y si estaba armando una fantasía para llenar el vacío de no saber quién era. Te encontré. Valentina levantó la vista de Isabela. Estaba ahí, sosteniendo su bolsa de diseñador con expresión preocupada. ¿Cómo sabías dónde? Lupita me dijo que saliste corriendo. ¿Qué pasó? Valentina le mostró el teléfono sin decir palabra. Isabela leyó los comentarios y su rostro se transformó. La dulzura desapareció, reemplazada por furia pura. Esto es obra de alguien, dijo Isabela con voz tensa. Alguien está tratando de destruirte antes de que los resultados salgan. Tal vez tienen razón, murmuró Valentina. Tal vez soy una tonta por creer que no. Isabela la tomó de los hombros. No les creas. Yo te he visto, Valentina. Te he conocido estos días. No eres ninguna estafadora. Eres genuina, eres amable. Su voz se quebró. Eres mi hermana. Lo siento aquí. Se llevó la mano al pecho. Lo siento en el alma. Y si la prueba sale negativa, las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Valentina. Y si todo esto es una mentira que nos estamos contando, entonces habremos conocido a una persona maravillosa, respondió Isabela. Y seguiremos siendo amigas, pero yo sé que no va a salir negativa. Lo sé. Esa noche Fernando contrató seguridad privada para Valentina. No aceptaría un no por respuesta. También puso a sus abogados a investigar quién había iniciado la campaña de difamación en redes sociales. Valentina regresó a su pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma. Era un lugar humilde, con paredes que necesitaban pintura y muebles viejos que había heredado de Doña Rosa.
pero era su hogar. Se sentó en el sofá gastado y miró alrededor. Si realmente era Camila Mendoza, todo esto cambiaría. Ya no sería la mesera que vivía al día. Sería heredera de un imperio. Tendría dinero, poder, una familia. ¿Quería eso? La pregunta la mantuvo despierta toda la noche. Al día siguiente, Isabela la invitó a la mansión Mendoza. Valentina aceptó, nerviosa. El lugar era impresionante. Jardines enormes, fuentes de cantera, una casa que parecía sacada de una revista. Valentina se sintió completamente fuera del lugar con sus jeans desgastados y su playera sencilla. Bienvenida. Fernando la recibió personalmente en la entrada. Pasa, por favor. Eso era. Bueno, tal vez siga siendo tu casa. Recorrieron la mansión en silencio. Isabela le mostraba cada habitación con cariño, la biblioteca, el comedor formal, la sala de estar, pero se detuvo frente a una puerta cerrada en el segundo piso. Esta era nuestra habitación, dijo Isabela suavemente. Papá nunca la ha tocado. Sigue exactamente como la dejamos el día que Camila desapareció. Abrió la puerta. La habitación era como entrar en una cápsula del tiempo. 2 camas gemelas con edredones rosas, juguetes ordenados en estantes, libros para colorear, un caballito de madera en la esquina. Valentina entró despacio tocando las cosas con reverencia. Algo en ese lugar le resultaba familiar, no como un recuerdo claro, sino como una sensación, como el eco de algo que alguna vez conoció. Se acercó a una de las camas y vio un peluche viejo, un conejo de orejas caídas. Lo tomó entre sus manos y algo hizo clic en su cerebro. Un flash apenas un segundo. Una voz cantando, cálida, amorosa. Duerme, mi niña, duermella. Valentina jadeó soltando el conejo como si quemara. ¿Qué pasa? Preguntó Isabela alarmada. Yo no sé. Por un momento, escuché una voz cantando. Fernando se acercó con el corazón acelerado. ¿Qué canción? Duerme, mi niña, duerme ya. Valentina lo miró con ojos llenos de lágrimas. No sé por qué, pero la conozco. La conozco. Isabela comenzó a llorar. Fernando se cubrió la boca con la mano emocionado. Era la canción que Beatriz les cantaba todas las noches. Dijo con voz quebrada, a ti, Isabela, todas las noches sin falta. Valentina retrocedió abrumada. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. Era demasiado. Demasiadas emociones, demasiadas posibilidades. Necesito irme, murmuró. Esto es demasiado. Espera, por favor. Pero Valentina ya estaba saliendo de la habitación, bajando las escaleras, huyendo de la verdad que empezaba a ser innegable. Isabela la alcanzó en el jardín. No huyas de esto. Se queda miedo, pero miedo. Valentina se volteó. Tengo 25 años, Isabela. 25 años viviendo sin saber quién soy. Y ahora me dices que tal vez soy hija de un millonario, que tengo una hermana gemela, que mi madre murió y ni siquiera la conocí. ¿Cómo se supone que procesé eso? Juntas, respondió Isabela. Simplemente lo procesamos juntas. No estás sola, Valentine. Ya no. Valentina la miró a los ojos y vio su propio miedo reflejado ahí. Isabela también estaba asustada. También estaba navegando aguas desconocidas. Está bien, susurró finalmente. Juntas se abrazaron en medio del jardín dos chicas idénticas que tal vez siempre habían estado destinadas a encontrarse. Dentro de la mansión, Fernando las observaba por la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas. Faltaban 3 días para los resultados del ADN. 3 días que decidirían todo. El 7º día amaneció gris sobre la Ciudad de México. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con una tormenta que nunca terminaba de llegar. Valentina no había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación rosa. Escuchaba la canción de cuna, sentía el peso de una vida que tal vez había sido suya. Su celular sonó a las 8 de la mañana. Era Fernando. Los resultados están listos. Su voz sonaba extrañamente tranquila. El laboratorio acaba de llamar. ¿Puedes venir a la mansión? Valentina sintió que el corazón se le salía del pecho. Sí, voy para allá. Se vistió con manos temblorosas. Se puso lo mejor que tenía, unos pantalones negros y una blusa blanca sencilla. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Sus ojos verdes estaban llenos de miedo y esperanza a partes iguales. El taxi que tomó hacia Polanco pareció durar una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando finalmente llegó a las puertas de la mansión Mendoza, tuvo que respirar profundo varias veces antes de tocar el timbre. Fernando abrió personalmente, tenía un sobre Manila en las manos. No lo había abierto todavía. Quería que estuviéramos todos juntos, explicó. Tú, yo y Isabela. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Isabela esperaba en la sala. Estaba pálida, nerviosa. Cuando vio a Valentine, corrió a abrazarla. No importa lo que diga ese papel, susurró en su oído. Para mí ya eres mi hermana. Las 3 se sentaron en el sofá, Fernando en medio con el sobre en las manos. Lo miró durante largos segundos, como si pudiera ver a través del papel antes de abrirlo. Dijo finalmente, quiero que sepan algo. Estos han sido los 7 días más esperanzadores que he vivido en 20 años, Valentine, conocerte ha sido. Su voz se quebró. Ha sido como recuperar una parte de mi alma que creí perdida para siempre. Papá. Isabela le apretó la mano. Ábrelo.
Fernando asintió con dedos temblorosos. Rasgó el sobre. Sacó varias hojas llenas de números, gráficas, términos médicos que ninguno entendía realmente, pero había una sección marcada en amarillo. El resumen de resultados. Fernando leyó en silencio. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, procesando las palabras. De pronto, el papel comenzó a temblar en sus manos. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra, y otra. «Papá, ¿qué dice?» Isabela se aferró a su brazo. «Dime». Fernando levantó la vista. Su rostro era un mapa de emociones. Dolor, alegría, incredulidad, gratitud, compatibilidad genética del 99.9%. Su voz salió apenas como un susurro. «Valentine, tú eres mi hija, eres Camila». El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Isabela soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Las lágrimas explotaron de sus ojos. Valentine se quedó paralizada, incapaz de moverse, de respirar, de pensar que fue lo único que pudo decir. «Eres mi hija». Fernando dejó caer el papel y la abrazó con fuerza. «Dios mío, eres mi hija, mi Camila, mi niña. Te encontré, después de 20 años, finalmente te encontré». Sollozaba contra su hombro, 20 años de dolor y culpa, saliendo de golpe. Isabela se unió al abrazo, rodeándolas a ambos con sus brazos. Los tres lloraban aferrados unos a otros como si fueran a desaparecer. Valentine sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no era Valentina Martínez, la mesera sin pasado. Era Camila Mendoza. Tenía un padre, tenía una hermana, tenía una familia. «No lo puedo creer», murmuraba entre lágrimas. «No lo puedo creer». «Créelo». Isabela la tomó del rostro mirándola a los ojos. «Eres mi hermana, mi gemela. Te he estado buscando toda mi vida y finalmente estás aquí». Se abrazaron con fuerza, dos mitades de un mismo todo que por fin se reunían. Fernando se separó un momento para secarse las lágrimas, tomó el teléfono y marcó un número. Su voz, aunque por la emoción, sonaba firme. «Licenciado Ramírez, prepare un comunicado de prensa. Quiero que salga esta misma tarde. Hoy el mundo sabrá que Camila Mendoza ha regresado a casa». La noticia explotó como una bomba en todos los medios. Para la tarde, todos los noticieros nacionales abrían con la misma historia. Después de 20 años, la heredera perdida de Fernando Mendoza ha sido encontrada. Las pruebas de ADN confirman que Valentine Martínez es en realidad Camila Mendoza. Las redes sociales se enloquecieron. Los mismos que días atrás llamaban a Valentina oportunista, ahora publicaban mensajes de disculpa y celebración. La historia se volvió trending topic mundial en cuestión de horas, pero en un rincón oscuro de la ciudad, en una oficina elegante de Polanco, Yolanda Salazar veía las noticias con horror absoluto. No, esto no podía estar pasando. Ricardo entró a su oficina sin tocar. Tenía el celular en la mano, mostrándole los titulares. «Ya salió mamá, todo el mundo lo sabe». Yolanda sintió que las paredes se cerraban sobre ella. 20 años viviendo con el secreto, con la culpa. «Y ahora tenemos que irnos», dijo de pronto levantándose. «Salir del país esta misma noche». «¿Estás loca?» Ricardo la miró incrédulo. «Eso nos haría ver culpables». «Somos culpables», gritó Yolanda. «No lo entiendes, ¿verdad? En cuanto Camila empiece a recordar, en cuanto investiguen a fondo lo que pasó ese día». «Cálmate». Ricardo cerró la puerta. «No tiene memoria. Lo dijeron en las noticias. Sufrió trauma. Bloqueó todo. No recuerda nada de antes de los 5 años. Y si eventualmente recuerda», Yolanda se aferraba a esa posibilidad como última esperanza. «Entonces, nos enfrentaremos a eso cuando suceda». Ricardo se pasó las manos por el cabello. «Por ahora tenemos que actuar normales, ir a la mansión, felicitar a Fernando, abrazar a Camila como la familia que se supone que somos». Yolanda lo miró con asco. «¿Cómo puedes ser tan frío? Aprendí de ti, madre». Esa noche la mansión Mendoza se llenó de gente, familia extendida, amigos cercanos, socios de negocios. Todos querían ver a la hija pródiga, a la heredera perdida que había regresado de entre los muertos. Camila, porque ahora todos la llamaban así. Aunque ella todavía pensaba en sí misma como Valentine, estaba abrumada. Personas que no conocía la abrazaban, lloraban, le decían cuánto la habían extrañado. Era surrealista. «Respira», le susurró Isabela. «Sé que es mucho, pero vas a estar bien». Entre la multitud, Camila vio entrar a una mujer elegante de unos 50 años, acompañada de un hombre joven y apuesto. Fernando se acercó a saludarlos. «Yolanda, Ricardo, qué bueno que vinieron». «Por supuesto, Fernando». Yolanda lo abrazó con aparente calidez. «No me lo perdería por nada. Es un milagro». Se acercó a Camila con brazos abiertos. «Mi querida sobrina, bienvenida a casa». Camila dejó que la mujer la abrazara, pero algo en su interior se revolvió. Había algo en los ojos de Yolanda, algo frío, calculador. «Gracias», murmuró separándose rápido. Ricardo le extendió la mano. «Soy tu primo. Es un honor finalmente conocerte».
Su apretón de manos fue firme, profesional, demasiado profesional para alguien que supuestamente estaba emocionado por el regreso de un familiar perdido. Isabela se dio cuenta de la incomodidad de su hermana y la rescató. Ven, quiero presentarte a más personas. Mientras se alejaban, Camila volteó sobre su hombro. Yolanda y Ricardo las observaban con expresiones que no logró descifrar. La fiesta continuó hasta tarde. Cuando finalmente todos se fueron, Fernando, Isabela y Camila se quedaron solos en la sala, agotados pero felices. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernando sirviéndose un whisky. Confundida, admitió Camila. Feliz, pero confundida. Es como si mi vida se hubiera dividido en dos, 25 años siendo Valentine. Y ahora soy Camila. No sé cómo ser las dos al mismo tiempo. No tienes que ser nadie más que tú misma, dijo Isabela. Puedes ser Valentine y Camila o solo una o inventar algo completamente nuevo. Tienes ese derecho. Fernando se sentó entre sus dos hijas. Perdí 20 años contigo, Camila. 20 años que nunca recuperaré. Pero de ahora en adelante voy a estar presente cada día. Voy a compensarte por todo el tiempo perdido. Camila recargó la cabeza en su hombro. No tienes que compensarme por nada. No fue tu culpa. Pero las palabras quedaron flotando en el aire porque alguien sí tenía la culpa. Alguien había orquestado todo y tarde o temprano la verdad saldría a la luz. En su departamento, esa noche, Yolanda no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro mordiéndose las uñas, algo que no hacía desde que era niña. Ricardo la llamó a medianoche. Encontré a Gustavo Robles. Yolanda sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde está? Vive en Cuernavaca. Trabaja como jardinero en un hotel. Mañana voy a ir a hablar con él. Ten cuidado. Si alguien se entera, nadie se va a enterar. Tranquila. Pero Yolanda no podía estar tranquila porque sabía que el castillo de mentiras que había construido estaba a punto de derrumbarse y cuando cayera los enterraría. Todos. Una semana después de la confirmación del ADN, Fernando organizó una cena familiar en la mansión Mendoza. No algo ostentoso como la fiesta de bienvenida, sino algo más íntimo. Solo la familia cercana. Camila todavía se sentía incómoda con el lujo que la rodeaba. Había aceptado mudarse a la mansión, pero mantuvo su trabajo en La Esperanza 3 días a la semana. Necesitaba esa conexión con su vida anterior, con la persona que había sido antes de que todo cambiara. No tienes que trabajar más, le había dicho Fernando. Tienes acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo lo que necesites. Lo sé, papá. Todavía se le hacía raro llamarlo así, pero necesito hacerlo. Por mí, Fernando no insistió. Estaba aprendiendo que su hija recuperada tenía una voluntad de hierro bajo esa apariencia gentil. Esa noche la mesa del comedor estaba puesta para 8 personas. Fernando presidía la cabecera a su derecha, Isabela y Camila a su izquierda, Yolanda, Ricardo y 2 tíos más, Ernesto y su esposa Clara, hermanos de la difunta Beatriz. La cena comenzó con aparente normalidad. Platos exquisitos, vino caro, conversación cortés. Ernesto y Clara bombardeaban a Camila con preguntas sobre su vida, sobre Doña Rosa, sobre cómo se sentía ahora. Debe ser abrumador, decía Clara con genuino interés. Pasar de trabajar como mesera a ser heredera de un imperio. Lo es, admitió Camila. A veces me despierto y pienso que todo es un sueño. Pues no lo es, mi niña. Ernesto levantó su copa. Eres una Mendoza y nos alegra muchísimo tenerte de vuelta, brindaron todos, excepto Yolanda, quien apenas tocó su vino. Isabela lo notó. Notó también cómo Ricardo miraba constantemente su reloj como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Notó la tensión en los hombros de su tía, la forma en que evitaba hacer contacto visual con Camila. Tía Yolanda, dijo Isabela de pronto, has estado muy callada. ¿Todo bien? Yolanda levantó la vista sorprendida. Sí, claro, solo pensativa. Pensativa, ¿por qué? Isabela no iba a dejarlo pasar. Uno pensaría que estarías feliz. Camila regresó después de 20 años. Y lo estoy, respondió Yolanda con una sonrisa forzada. Es solo que bueno, es difícil procesar todo esto. Difícil. Isabela ladeó la cabeza. ¿Por qué sería difícil alegrarse por el regreso de un miembro de la familia? La tensión en la mesa se volvió palpable. Fernando miró a su hija con el ceño fruncido. Ricardo dejó los cubiertos con cuidado. Isabela, no creo que tu tía quisiera decir déjala hablar, papá. Interrumpió Isabela sin dejar de mirar a Yolanda. Me gustaría saber qué es exactamente lo que te molesta tanto del regreso de mi hermana. Yolanda palideció. No me molesta nada. No sé por qué insinúas. Porque te conozco. Isabela se inclinó hacia adelante. Llevo 25 años observándote, tía, y sé cuándo estás actuando. Has estado rara desde el día que apareció Camila. ¿Por qué, Isabela? Basta, intervino Ricardo. No tienes derecho a interrogar a mi madre así. No tengo derecho. Isabela lo miró. Tú también has estado extraño, primo. Viniste a la fiesta de bienvenida, pero te fuiste en cuanto pudiste. Apenas has visitado desde entonces. Para ser familia cercana, no parecen muy contentos con esto. Camila observaba el intercambio en silencio, sintiendo la tensión crecer. Fernando había dejado de comer atento a cada palabra. Tal vez, dijo Ernesto con voz calmada. Deberíamos cambiar de tema. Esta es una noche de celebración.
No. Isabela sacudió la cabeza. No, tío, porque hay algo que no cuadra aquí y necesito saber qué es. Yolanda soltó la servilleta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes qué, Isabela? Tienes razón. Sí, estoy molesta. ¿Quieres saber por qué? Porque aparece esta chica de la nada. Es mi hermana, interrumpió Isabela con voz peligrosamente baja. Una chica que dice ser tu hermana. Estalló Yolanda. Con un anillo que pudo haber conseguido en cualquier parte, con una historia conveniente, y todos ustedes se la creyeron, sin cuestionar nada. El silencio que siguió fue helado. Fernando se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido de furia contenida. Cuidado con lo que dices, Yolanda. Ok, Fernando, ¿me vas a correr? A mí, la hermana de tu difunta esposa, la mujer que estuvo a tu lado estos 20 años. La prueba de ADN fue concluyente. La voz de Fernando temblaba. 99.9% de compatibilidad. No hay margen de error. Las pruebas se pueden falsificar, murmuró Yolanda. Ya basta, gritó Ricardo poniéndose de pie. Mamá, por favor, cállate. Pero Yolanda estaba fuera de control. 20 años de culpa, de miedo, de secretos, explotaban finalmente. Todos ustedes son unos ingenuos. ¿No ven que los están usando? Camila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se levantó de la mesa temblando. Yo no pedí nada de esto. No pedí ser encontrada. No pedí. Isabela la tomó de la mano. No le hagas caso. Está diciendo tonterías. Tonterías, Yolanda rió con amargura. Ustedes no saben nada. No saben lo que. Yolanda. Fernando rodeó la mesa acercándose a ella. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué escondes? Yolanda retrocedió asustada por la intensidad en los ojos de Fernando. Ricardo intentó interponerse. Tío, creo que todos estamos alterados. Mejor dejemos esto para no. Fernando lo apartó, sin quitarle los ojos de encima a Yolanda. Quiero respuestas ahora. ¿Por qué te molesta tanto que mi hija haya regresado? Porque no debería haber regresado. Las palabras salieron de la boca de Yolanda antes de que pudiera detenerlas. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijiste? Susurró Fernando. Yolanda se dio cuenta de su error demasiado tarde. Se llevó las manos a la boca horrorizada consigo misma. Ricardo cerró los ojos sabiendo que todo estaba perdido. ¿Qué quisiste decir con eso? Fernando avanzó otro paso. ¿Por qué no debería haber regresado? Yo no quise decir. Respóndeme. La voz de Fernando era peligrosamente baja. ¿Qué sabes tú de la desaparición de Camila? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Yolanda. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero todos la miraban con mezcla de horror y curiosidad. Ernesto y Clara estaban de pie, alejados de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Tía. Isabela se acercó despacio. ¿Qué hiciste? Yo solo. Yolanda sollaba ahora. Yo solo quería lo mejor para Ricardo, para mi hijo, ustedes lo tenían todo. La fortuna, el apellido, el futuro. Y nosotros éramos solo los familiares pobres que vivían de las obras. No. Fernando retrocedió negando con la cabeza. No fue mi intención que durara tanto. Continuó Yolanda, las palabras brotando como un río. Solo iba a ser temporal, solo para posicionar a Ricardo como heredero. Pero entonces Beatriz murió y tú te hundiste en la depresión y yo. ¿Qué fue? Gritó Fernando. Habla claro, sea. Yolanda se derrumbó en la silla cubriéndose el rostro con las manos. El secuestro yo organicé el secuestro de Camila. El mundo se detuvo. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Ernesto tuvo que sostener a Clara, que parecía a punto de desmayarse. Camila sé que. Paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Fernando se quedó ahí parado, mirando a su cuñada como si nunca la hubiera visto antes. Cuando habló, su voz salió rota, destruida. Tú me quitaste a mi hija. Iba a estar bien. Yolanda sollaba incontrolablemente. El hombre que contraté iba a llevarla lejos, dejarla en un orfanato, algo así, no iba a morir. Pero él desapareció con el dinero y yo pensé que la había matado. Dios mío, murmuró Isabela. Dios mío, no puedo creer. Viviste bajo mi techo. El grito de Fernando hizo temblar las paredes. Te di trabajo, te incluí en mi vida. Te traté como familia. Y tú me robaste 20 años con mi hija. Mataste a mi esposa. Lo siento. Yolanda extendió las manos suplicante. Lo siento tanto, Fernando. Todos estos años he vivido con la culpa. La culpa. Fernando rió sin humor. ¿Crees que la culpa es suficiente? ¿Crees que tu maldito arrepentimiento me devuelve a Beatriz? Me devuelve 20 años con Camila. Camila salió corriendo del comedor. No podía respirar. Las paredes se cerraban sobre ella. Isabela la siguió, pero Camila la detuvo con un gesto. Necesito estar sola. Se encerró en el baño del pasillo, dejándose caer al suelo. 20 años. 20 años perdida, asustada, sin saber quién era. Por culpa de esa mujer, por ambición.
habitación. Por dinero, afuera podía escuchar a Fernando gritando, a Yolanda llorando, a Ricardo tratando inútilmente de defender a su madre. Llamen a la policía, ordenaba Fernando. Quiero a esta mujer arrestada ahora mismo, tío, por favor, cállate, Ricardo. Tú sabías, lo sabías y no dijiste nada. No sabía. Ella me lo dijo hace apenas una semana. Camila se abrazó las rodillas temblando. Su vida había sido destruida por la codicia de una mujer. Doña Rosa murió sin nunca saber la verdad. Su madre biológica murió de tristeza. Su padre y su hermana sufrieron 2 décadas de dolor, todo por dinero, todo por poder. Y ahora, finalmente, la verdad había salido a la luz, pero el daño ya estaba hecho. La policía llegó a la mansión Mendoza 30 minutos después. 2 patrullas se estacionaron frente a la entrada, sus luces azules y rojas pintando las paredes de la casa con destellos fantasmales. Los vecinos del exclusivo barrio de Polanco salieron a sus jardines, curiosos por el escándalo que se desarrollaba en la residencia más importante de la zona. El detective Martínez, un hombre de unos 50 años con bigote gris y expresión cansada, entró al comedor, donde Yolanda seguía sentada, destrozada. Ricardo estaba a su lado, pálido como un muerto. Fernando caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Ernesto y Clara habían llamado a sus propios abogados, temiendo verse involucrados en el escándalo. Don Fernando. El detective Martínez extendió la mano. ¿Qué es lo que sucede aquí, Fernando? Señaló a Yolanda con dedo tembloroso. Esa mujer acaba de confesar que organizó el secuestro de mi hija hace 20 años. El detective miró a Yolanda con renovado interés. Todos en México conocían el caso de Camila Mendoza. Había sido noticia nacional durante meses y ahora, 2 décadas después, se resolvía en una cena familiar. ¿Es cierto eso, señora? Yolanda no respondió. Tenía la mirada perdida, las manos temblando sobre la mesa. Mamá. Ricardo le apretó el hombro, no digas nada. Voy a llamar a un abogado. Ya es tarde para abogados, espetó Fernando. Ya confesó. Todos la escuchamos. Una confesión bajo coacción emocional no es válida legalmente, respondió Ricardo automáticamente. Su cerebro de abogado activándose en un tribunal. Con el tribunal explotó Fernando. Quiero que esta mujer pague por lo que hizo. El detective levantó las manos tratando de calmar los ánimos. Señores, por favor, necesito hablar con la señora Salazar en privado. ¿Hay algún lugar donde podamos? La biblioteca, dijo Fernando. Sedujeron música a Yolanda a la biblioteca, una habitación llena de libros antiguos y sillones de cuero. El detective Martínez cerró la puerta, dejando afuera a Fernando y los demás. Solo Ricardo pudo entrar como representante legal de su madre. Señora Salazar, comenzó el detective sacando una grabadora. Antes que nada, necesito informarle de sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Mientras el detective recitaba los derechos Yolanda miraba al vacío. 20 años. 20 años viviendo con este secreto, la habían devorado desde adentro. Parte de ella, una parte pequeña y retorcida, sentía alivio. Ya no tendría que cargar sola con el peso. ¿Entiende sus derechos?, preguntó el detective. Yolanda sintió débilmente. Necesito que lo diga en voz alta para la grabación. Sí, entiendo bien. Ahora, ¿es cierto que usted organizó el secuestro de Camila Mendoza hace 20 años? Ricardo la interrumpió. Mi madre no va a responder preguntas sin la presencia de su abogado. Pero Yolanda levantó la mano deteniéndolo. No, Ricardo, basta. Ya basta de mentiras. Mamá, por favor, cállate. Había una firmeza nueva en la voz de Yolanda. Miró directamente al detective. Sí, yo organicé el secuestro. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Puede explicarme cómo y por qué? Yolanda respiró profundo y entonces, por primera vez en 2 décadas, contó toda la historia. Habló de su envidia, de cómo había visto a su hermana Beatriz casarse con Fernando Mendoza, un hombre rico y poderoso, mientras ella se había quedado con un marido mediocre que las abandonó cuando Ricardo tenía apenas 3 años. Habló de la humillación de tener que pedirle dinero a su cuñado, de vivir de su generosidad, de sentirse siempre la pariente pobre. Cuando nacieron las gemelas, continuó con voz quebrada, fue peor. Fernando las adoraba, les daba todo, y yo veía a Ricardo y sabía que él nunca tendría esas oportunidades. Así que empecé a planear. ¿Planear qué exactamente?, preguntó el detective. Si una de las niñas desaparecía, pensé que Fernando se hundiría en la tristeza. Sería vulnerable. Yo podría acercarme, consolar, eventualmente manejar sus negocios. Ricardo crecería como su mano derecha, como su heredero no oficial. ¿Y cómo llevó a cabo el secuestro? Yolanda cerró los ojos recordando. Contraté a un hombre llamado Gustavo Robles, un exconvicto que necesitaba dinero. Le pagué 0, la mitad por adelantado, la otra mitad cuando completara el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Secuestrar a Camila durante el paseo en Chapultepec.
¿Llevarla lejos, muy lejos, hizo una pausa, y deshacerse de ella, matarla? Preguntó el detective directamente. Las lágrimas rodaban ahora libremente por el rostro de Yolanda. Yo le dije que hiciera lo necesario, que la niña no podía regresar jamás. Dios mío, murmuró Ricardo cubriéndose la cara con las manos. ¿Y qué pasó después? Robles desapareció, respondió Yolanda. Tomó el dinero inicial y nunca volvió a reportarse. Durante semanas estuve aterrada de que lo hubieran arrestado, de que me delatara, pero no pasó nada. Asumí que había hecho el trabajo y había huido con el dinero completo. Pensé que Camila que ella estaba muerta, pero no lo estaba, señaló el detective. No, al parecer Robles no tuvo el estómago para matar a una niña. La abandonó en Puebla. Yolanda miró al detective con ojos suplicantes. Yo no sabía que había sobrevivido. Lo juro. Todos estos años pensé que eso no cambia nada. Interrumpió el detective. Usted conspiró para matar a una niña de 5 años. El hecho de que ella sobreviviera no la absuelve del crimen. Lo sé, Yolanda sollozó. Lo sé. El detective siguió interrogándola durante otra hora, extrayendo cada detalle, fechas exactas, montos de dinero, lugares de encuentro con Robles. Ricardo intentó varias veces detener el interrogatorio, pero Yolanda seguía hablando como si al confesar pudiera finalmente liberarse del peso que la había estado aplastando. Afuera de la biblioteca, en la sala, Camila había bajado finalmente del baño. Isabela la abrazaba en el sofá. Fernando miraba la puerta cerrada de la biblioteca como si pudiera ver a través de ella. ¿Cómo pudiste vivir con ella todos estos años?, murmuró Isabela. ¿Cómo no te diste cuenta? Porque confiaba en ella, respondió Fernando con voz hueca. Era la hermana de tu madre, familia. Nunca sospeché. Ernesto se acercó poniendo una mano en el hombro de Fernando. Ninguno de nosotros lo hizo, hermano. Yolanda era buena actriz. La puerta de la biblioteca se abrió finalmente. El detective salió seguido de Ricardo y una Yolanda esposada. Camila se puso de pie instintivamente. Yolanda la vio y soltó un sollozo quebrado. Camila, lo siento tanto. Si pudiera devolver el tiempo. No puedes. La voz de Camila salió fría, controlada. No puedes devolverme mi infancia. No puedes devolverme a Doña Rosa, que murió sin saber quién era yo. No puedes resucitar a mi madre. No puedes borrar 20 años de dolor. Lo sé, Yolanda bajó la cabeza. Lo sé y lo siento. Tu arrepentimiento no significa nada para mí. Camila dio un paso adelante. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que se siente crecer sin saber quién eres? Despertar cada día con un vacío en el pecho que no entiendes. Preguntarte por qué nadie te quiso lo suficiente como para buscarte. Yo pensé que estabas muerta. Peor aún, gritó Camila, perdiendo finalmente el control. ¿Querías que estuviera muerta? Yo tenía 5 años. 5. Era una niña inocente y tú querías que muriera por dinero. Yolanda se derrumbó completamente, cayendo de rodillas a pesar de las esposas. Perdóname, por favor, perdóname. Fernando se interpuso entre ellas. Ya hiciste suficiente daño, Yolanda. Llévenla, le dijo al detective mientras sacaban a Yolanda de la mansión. Ricardo se quedó atrás. Miró a Fernando con ojos llenos de lágrimas. Tío, yo no sabía hasta hace una semana, lo juro, cuando me lo dijo debía haber venido a ti, pero no lo hiciste. Fernando lo miró con decepción. Eres abogado, Ricardo. ¿Sabes que encubrir un crimen te hace cómplice? LOC.R. Ricardo asintió. Vine esta noche a confesarle todo. Por eso mamá perdió el control. Sabía que iba a decirle la verdad. ¿Y esperas que eso te redima? No espero redención. Solo quería que supiera que no todo es esto. Estos años fueron mentira. Yo sí los quiero. A usted, a Isabela, miró a Camila, a mi prima. Vete, dijo Fernando simplemente y reza para que el fiscal sea compasivo contigo. Ricardo asintió y salió de la mansión, sabiendo que probablemente enfrentaría cargos como cómplice. Cuando finalmente se quedaron solos, Fernando abrazó a sus 2 hijas con fuerza. Se acabó, murmuró. Finalmente se acabó, pero Camila sabía que no era cierto. Esto apenas comenzaba. Vendría el juicio, los medios, el escrutinio público y ella tendría que testificar, revivir todo, enfrentar a la mujer que había destruido su vida. Pero al menos ahora sabía la verdad y la verdad, aunque dolorosa, era mejor que 20 años de incertidumbre. Los días siguientes fueron un infierno mediático. La confesión de Yolanda Salazar se filtró a la prensa en cuestión de horas. Los titulares eran brutales. Tía envidiosa organizó secuestro de heredera Mendoza, 20 años de mentiras. La traición que destruyó una familia. Yolanda Salazar enfrentará cargos por secuestro y conspiración para asesinato. Cámaras de televisión acampaban frente a la mansión Mendoza día y noche. Reporteros gritaban preguntas cada vez que alguien entraba o salía. Helicópteros de noticias sobrevolaban la propiedad. El caso se había convertido en el escándalo del año. Camila dejó de ir a La Esperanza, no por vergüenza, sino porque los reporteros la seguían a todos lados. No podía caminar 2 cuadras sin que alguien le metiera un micrófono en la cara.
¿Cómo se siente sabiendo que su tía quería matarla? ¿Puede perdonar a Yolanda Salazar? Demandará por los años perdidos. Se encerró en la mansión. En la habitación rosa que alguna vez compartió con Isabela, Fernando contrató seguridad adicional. La casa se convirtió en una fortaleza, pero el verdadero infierno comenzó 3 días después. Cuando los abogados de Yolanda montaron su defensa, celebraron una conferencia de prensa. La abogada de Yolanda, una mujer llamada Mónica Fuentes, conocida por defender casos imposibles, se paró frente a las cámaras con expresión seria. Mi clienta, la señora Yolanda Salazar, actuó bajo presión emocional extrema. Sufría depresión severa tras el abandono de su esposo. No estaba en sus cabales. Además, quiero señalar algo importante: Camila Mendoza, antes conocida como Valentina Martínez, no tiene memoria de lo sucedido. No hay evidencia física que conecte a mi clienta con el secuestro. Solo una confesión obtenida bajo coacción emocional durante una cena familiar. Cualquier juez justo vería esto como inadmisible. Los reporteros explotaron con preguntas. Está diciendo que Yolanda Salazar es inocente. Planean alegar demencia temporal. ¿Qué hay del testimonio de los testigos presentes en la cena? Mónica Fuentes sonrió fríamente. Todos esos testigos son familia directa de Fernando Mendoza. Tienen interés en ver a mi clienta condenada. Sus testimonios están sesgados. Camila vio la conferencia por televisión desde su habitación. Cada palabra era como un cuchillo en el estómago. Coacción emocional. Testimonio sesgado. Yolanda había confesado, había admitido todo, pero lo peor vino después. Mónica Fuentes no se detuvo ahí. En los días siguientes comenzó a filtrar información a la prensa, información personal sobre Camila, sobre Valentine. La supuesta víctima vivió una vida normal durante 20 años. Tuvo una madre adoptiva amorosa, un hogar, educación. No sufrió abusos ni trauma significativo. De hecho, algunos podrían argumentar que tuvo una vida más tranquila y genuina que si hubiera crecido en la burbuja de privilegio de los Mendoza. Las redes sociales, siempre volátiles, comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Camila. Una niña fue arrancada de su familia. Eso es un crimen. Otros, influenciados por la narrativa de la defensa, comenzaron a cuestionar realmente fue tan malo. La chica creció feliz con Doña Rosa, y luego estaban los crueles, los que siempre existían en internet. Ahora resulta que la mesera pobre es millonaria. Seguro está encantada con cómo salieron las cosas. Camila leía los comentarios obsesivamente, aunque Isabela le rogaba que dejara de hacerlo. No les hagas caso, son trolls que ni siquiera te conocen. Pero las palabras se clavaban profundo, especialmente cuando Mónica Fuentes dio el golpe final. En una entrevista televisiva de máxima audiencia, sentada con expresión compasiva, dijo: miren, nadie niega que lo que hizo Yolanda estuvo mal, pero hay que entender el contexto. Ella vivía a la sombra de su hermana, en pobreza relativa, viendo a sus sobrinas nadar en lujo, mientras su propio hijo sufría. Cometió un error terrible. Sí, pero realmente merece pasar el resto de su vida en prisión, especialmente cuando la supuesta víctima, Camila, terminó teniendo una vida decente. No fue abusada, no fue asesinada, fue criada con amor por una mujer bondadosa. El entrevistador preguntó: ¿está sugiriendo que Camila debería agradecer el secuestro? No, por supuesto que no. Solo digo que las cosas no son blanco y negro. Mi clienta no es un monstruo. Es una mujer que cometió un error terrible hace 20 años y ha vivido con la culpa desde entonces. Merece compasión también. Camila apagó el televisor con manos temblorosas. Se sentía sucia, como si de alguna manera ella fuera la mala de la historia. Como si debiera estar agradecida de que solo la secuestraran y no la mataran. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la habitación tocando las cosas que supuestamente habían sido suyas, los juguetes, los libros. La ropa que Fernando había preservado religiosamente durante 20 años. ¿Quién era ella realmente? ¿Valentine, la mesera humilde que nunca ambicionó nada, o la heredera robada que ahora vivía en una mansión? Las palabras de Mónica Fuentes resonaban en su cabeza. Tuvo una vida más tranquila y genuina que si hubiera crecido en la burbuja de privilegio. Tal vez era cierto. Doña Rosa la había amado de verdad, sin interés, sin expectativas, solo amor puro. ¿Habría tenido eso en la mansión Mendoza o habría crecido mimada, superficial, vacía como tantas niñas ricas? Se dijo en voz alta, para de pensar así, pero no podía. Los pensamientos tóxicos seguían llegando como olas. Tomó su celular un error. Las redes sociales estaban peores que nunca. Un video viral mostraba fotos de ella antes y después. Valentine con su uniforme de mesera, Camila en un vestido de diseñador que Isabela le había regalado. El texto decía del restaurante al penthouse conveniente, ¿no? Los comentarios eran veneno puro. Actúa traumatizada, pero mira cómo gasta el dinero de papá. Yo también querría recuperar mi memoria si viniera con millones de dólares. Pobre Doña Rosa. Crió a esta malagradecida que ahora se avergüenza de ella.
Esa última línea la partió por la mitad. Se avergonzaba de doña Rosa, de su vida anterior. No, Dios, no. Doña Rosa había sido su salvación, su única constante en un mundo de incertidumbre. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan culpable? ¿Por qué las palabras de extraños en internet le dolían tanto? Salió de la habitación sin hacer ruido, eran las 3 de la mañana. La mansión estaba en silencio. Bajó las escaleras descalza, caminando por los pasillos oscuros hasta llegar a la biblioteca. Se sentó en el mismo sillón, donde Yolanda había confesado sus crímenes y finalmente, en la oscuridad y la soledad, se permitió quebrarse. Lloró por doña Rosa, que murió sin conocer la verdad. Lloró por Beatriz, su madre biológica, a quien nunca conoció. Lloró por Fernando, que perdió 20 años con su hija. Lloró por Isabela, que creció con un vacío que nada pudo llenar. Y lloró por sí misma, por la niña de 5 años arrancada de su hogar, por la adolescente que creció preguntándose por qué nadie la quería, por la mujer que ahora vivía entre dos identidades sin pertenecer completamente a ninguna. No pertenezco a ningún lado, susurró en la oscuridad. Sí, perteneces. Camila dio un salto volteando bruscamente. Isabela estaba en la puerta, con pijama de seda y expresión preocupada. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Suficiente. Isabela entró y se sentó a su lado. Leíste los comentarios otra vez, ¿verdad? Camila asintió limpiándose las lágrimas. Te dije que no lo hicieras. No pude evitarlo. Isabela tomó su mano. Escúchame bien, hermana. Esa gente no te conoce, nunca te van a conocer. No saben lo que has pasado, lo que has perdido. Solo ven un escándalo jugoso y comentan lo primero que se les ocurre. Pero tienen razón en algo, murmuró Camila. Tuve una buena vida con doña Rosa. Tal vez habría sido mejor quedarme ahí, no hacer estas pruebas, no remover todo esto. No digas eso. Isabela la obligó a mirarla. ¿Sabes cuántas noches pasé llorando por ti? ¿Cuántas veces le rogué a Dios que te devolviera? Eras mi otra mitad, Camila, y ahora estás aquí. No importa lo que diga la gente, estás en casa, donde siempre debiste estar. No sé si esta es mi casa, admitió Camila. No sé si soy Valentín o Camila. No sé quién se supone que debo ser. Entonces sé ambas, dijo Isabela simplemente, o ninguna. O inventa a alguien completamente nuevo, pero no dejes que Yolanda gane. No dejes que sus abogados te hagan sentir culpable por algo que no es tu culpa. Me siento tan perdida. Lo sé, yo también, pero estamos perdidas juntas. Ok. Y vamos a encontrar el camino juntas. Se abrazaron en la oscuridad de la biblioteca, dos hermanas reunidas, después de 20 años tratando de navegar un mundo que no entendía su dolor. Afuera, los helicópteros de noticias seguían sobrevolando. Los reporteros seguían acampando. El juicio de Yolanda estaba programado para comenzar en 2 semanas y Camila tendría que testificar. Tendría que pararse frente a la mujer que destruyó su vida y contar su historia. No sabía si sería lo suficientemente fuerte, pero mirando a Isabela, vio su propia fortaleza reflejada. Tal vez, solo tal vez podrían sobrevivir a esto juntas. La mañana llegó demasiado pronto. Camila despertó en el sofá de la biblioteca con Isabela dormida a su lado. Se habían quedado ahí toda la noche abrazadas encontrando consuelo en la cercanía física. El sol entraba por las ventanas iluminando las estanterías llenas de libros. Por un momento, Camila solo observó a su hermana dormir. Tenían el mismo rostro, pero Isabela parecía más en paz, como si el reencuentro hubiera sanado algo profundo en ella. Camila deseaba sentir lo mismo. Se levantó con cuidado para no despertar a Isabela y caminó hacia la cocina. Rosa, la cocinera, que llevaba 15 años trabajando para los Mendoza, ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, señorita Camila. Saludó con calidez. Café, por favor. Rosa le sirvió una taza humeante. ¿Dormiste bien? No mucho, es comprensible. Rosa puso una mano sobre la suya. Todo esto debe ser muy difícil para ti. Camila sintió agradecida por la empatía sin juicio. Rosa nunca le había preguntado cómo se sentía ser rica de repente o si extrañaba su vida anterior. Solo la trataba con gentileza. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mija. Tú conociste a mi mamá, a Beatriz. ¿Cómo era? Los ojos de Rosa se humedecieron. Era maravillosa, amable, generosa. Te amaba a ti y a Isabela más que a su propia vida. Cuando desapareciste, hizo una pausa. Se le apagó la luz. Seguía viva, pero no estaba realmente aquí. Don Fernando intentó de todo para ayudarla, pero el dolor era demasiado grande. ¿Crees que habría sido diferente si nunca me hubieran encontrado? Rosa la miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? La gente dice que tal vez fue mejor así, que tuve una buena vida con doña Rosa, que no sufrí. ¿Y tú qué crees? Camila miró su taza de café. No lo sé. A veces pienso que hubiera preferido no saber vivir mi vida simple, sin todo este escándalo, sin tu familia, interrumpió Rosa suavemente. Sin tu hermana, sin tu padre, sin saber quién eres realmente.
sabía quién era. Era Valentine. No, mi hija, sabías cómo te llamaban, pero siempre supiste que faltaba algo. Doña Rosa, me lo contaste antes de morir. Decía que tenías pesadillas, que llorabas sin razón, que a veces mirabas al horizonte como esperando a alguien. Camila sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Toda su vida había sentido ese vacío. Las decisiones difíciles nunca son fáciles, continuó Rosa. Pero estar aquí, conocer tu verdad, sanar esas heridas, eso toma coraje. No dejes que los comentarios de gente cruel te roben eso. Isabela entró a la cocina despeinada y todavía en pijama. Buenos días. ¿Alcanza café para mí? Rosa sonrió siempre. Mientras desayunaban, Fernando bajó con aspecto cansado. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba despeinado. Pero cuando vio a sus dos hijas juntas en la mesa, sonrió. Buenos días, mis niñas. Buenos días, papá, respondieron al unísono y luego se miraron y rieron. Fernando se sentó con ellas. Tengo noticias. Los abogados llamaron. El fiscal quiere reunirse con nosotros antes del juicio. ¿Para qué?, preguntó Isabela. Para preparar tu testimonio, Fernando miró a Camila. Vas a tener que testificar, mija, contar tu historia es la única forma de asegurar que Yolanda pague por lo que hizo. Camila sintió que el estómago se le revolvía. No sé si puedo hacer eso. No tienes que decidirlo ahora, dijo Fernando. Pero quiero que sepas que si decides hacerlo, yo estaré ahí. Isabela estará ahí. No estará sola. Y si no testifico, entonces Yolanda probablemente recibirá una sentencia reducida. Su abogada está alegando enfermedad mental, circunstancias atenuantes. Sin tu testimonio, el caso se debilita. Isabela tomó la mano de Camila, pero la decisión es tuya. Nadie va a obligarte. Camila pasó el resto del día pensando. Caminó por los jardines de la mansión, los mismos jardines, donde alguna vez jugó con Isabela cuando eran niñas, aunque no recordara esos momentos. ¿Qué quería realmente? Venganza, justicia, paz. Por la tarde hizo algo que no había hecho en semanas. Tomó un taxi al restaurante La Esperanza, no para trabajar, sino solo para estar ahí, para recordar quién había sido antes de todo esto. Lupita, su antigua compañera, la vio entrar y corrió a abrazarla. Valentine, Camila, perdón, no sé cómo llamarte. Valentine, está bien, dijo Camila con una sonrisa. Ese nombre también es mío. Se sentó en su antigua sección mirando las mesas que había servido durante 3 años. Carlos, el capitán se acercó con expresión amable. ¿Cómo estás, mi hija? Hemos visto las noticias. Sobreviviendo, todos aquí te apoyamos. ¿Sabes? No importa lo que diga la gente en internet. Nosotros te conocemos. Sabemos qué clase de persona eres. Esas palabras simples la conmovieron más que cualquier discurso elaborado. Esta gente la conocía, la real, sin máscaras, sin pretensiones. Regresó a la mansión esa noche con mayor claridad. Encontró a Isabela en la habitación rosa hojeando un álbum de fotos viejas. Mira esto. Le mostró una foto. Tú y yo a los 3 años. Mira qué idénticas éramos. Camila se sentó a su lado, mirando las fotografías. 2 niñas sonrientes, abrazadas, felices. Una vida que le fue robada a Isabela. ¿Puedo preguntarte algo honesto? Siempre. ¿Alguna vez me has culpado por desaparecer? ¿Por hacer que mamá se muriera de tristeza por todos esos años de dolor? Isabela cerró el álbum bruscamente. ¿Qué? No, nunca. ¿Cómo podrías pensar eso? Porque tenías 5 años y de repente tu hermana desapareció, tu mamá se deprimió, tu papá se obsesionó con buscarme. Toda tu infancia giró alrededor de mi ausencia. Camila, Isabela la tomó de los hombros. Tú fuiste la víctima, una niña inocente. La culpa es solo de Yolanda, de nadie más. Pero si yo hubiera no para ahí mismo. La voz de Isabela era firme. No voy a dejar que te eches la culpa de esto. Durante 20 años he cargado con mi propia culpa. ¿Por qué yo me salvé y tú no? Porque yo pude quedarme y tú fuiste arrancada. Pero un terapeuta me ayudó a entender algo. La culpa de sobreviviente es real, pero es una mentira. No elegimos lo que nos pasa, solo elegimos cómo responder. Camila sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cómo respondes tú? Amándote el doble, recuperando el tiempo perdido y asegurándome de que la persona que nos hizo esto enfrente las consecuencias. Voy a testificar, dijo Camila de repente, dijo sorprendiéndose a sí misma. ¿Estás segura? No, para nada, estoy aterrada, pero necesito hacerlo. No por venganza, sino porque Yolanda tiene que entender lo que hizo. Tiene que escucharlo de mi boca. El dolor que causó, las vidas que destruyó. Isabela la abrazó. Voy a estar ahí contigo en cada segundo. Esa noche Camila llamó al fiscal. Voy a testificar. Díganme qué necesitan que haga. 2 días después, Camila se reunió con el equipo legal. Le explicaron el proceso. Tendría que sentarse en el estrado, frente a Yolanda y su abogada, frente al juez y el jurado, frente a cámaras de televisión, porque el juicio sería transmitido nacionalmente. Tendría que contar su historia, los años sin memoria, el vacío constante, el dolor de no saber quién era. No será fácil, advirtió la fiscal, la defensa va a tratar de desacreditarte.
Van a sugerir que estás exagerando, que buscas atención, que quieres dinero. Déjenlos, respondió Camila con voz firme. Yo sé mi verdad. La noche antes del juicio, Fernando reunió a sus dos hijas en la sala. Quiero que sepan algo, dijo con voz quebrada. Sin importar lo que pase mañana, sin importar el veredicto, ya ganamos. Porque estamos juntos. Porque después de 20 años de oscuridad, finalmente hay luz. Se abrazaron los tres, una familia reconstruida a pesar de todo. En su celda, Yolanda no podía dormir. Mañana vería a Camila por primera vez, desde la confesión. Mañana escucharía las consecuencias de sus acciones en voz de la niña que intentó eliminar. Y por primera vez en 20 años, Yolanda Salazar sintió verdadero terror porque las mentiras habían terminado. Y la verdad finalmente tendría su día en la corte. 3 meses después del juicio, la sala del tribunal había estado repleta aquel día. Cámaras de televisión, reporteros, curiosos. Camila recordaba cada detalle. Las luces brillantes, el murmullo constante de la audiencia, la mirada fría de Yolanda desde la mesa de la defensa. Cuando la llamaron al estrado, sus piernas apenas la sostenían. Isabela le había apretado la mano antes de soltarla. Fernando le había dado una mirada llena de orgullo y amor y entonces testificó. Contó sobre despertar en una terminal de autobuses sin saber quién era. Sobre las pesadillas que la perseguían cada noche. Sobre crecer con un vacío en el pecho que nada podía llenar. Sobre Doña Rosa, quien la amó, pero nunca pudo darle las respuestas que necesitaba. La abogada de Yolanda intentó atacarla, sugiriendo que había tenido una vida normal y feliz, que estaba exagerando su trauma por dinero. Camila la miró directamente a los ojos y dijo: el dinero no puede devolverme mi infancia, no puede resucitar a mi madre biológica, no puede borrar 20 años de no saber quién soy. Si usted cree que eso vale millones, entonces no entiende nada del dolor humano. El jurado la escuchó en silencio absoluto cuando le tocó hablar a Yolanda. Se quebró completamente entre lágrimas. Admitió todo nuevamente, pero esta vez no pidió perdón, solo dijo: viví 20 años en el infierno de mi propia creación. ¿Eso es castigo suficiente? No lo fue. El juez la sentenció a 18 años de prisión por secuestro, conspiración y poner en peligro la vida de una menor. Ricardo recibió 3 años por encubrimiento, aunque podría salir antes por buena conducta y cooperación con las autoridades. Cuando leyeron el veredicto, Camila no sintió triunfo, solo alivio, como si finalmente pudiera cerrar un capítulo que había estado abierto toda su vida. Ahora, 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Camila se despertó en la habitación rosa, que ahora compartía con recuerdos nuevos, no solo los preservados de su infancia perdida. Miró el reloj, 6 de la mañana, se levantó y se vistió con ropa cómoda. Hoy era un día especial. Bajó a la cocina, donde Rosa ya preparaba café. Fernando leía el periódico en la mesa con lentes de lectura que lo hacían ver más su edad. Ya no tenía ese peso constante en los hombros. Había recuperado algo de la luz en sus ojos. Buenos días, papá. Fernando sonrió. Buenos días, mija. Lista para el gran día. Nerviosa, pero lista. Isabel apareció minutos después. Elegante como siempre, pero con una calidez nueva en su expresión. Las 3 semanas que había pasado en terapia familiar con Camila y Fernando habían hecho maravillas. ¿Ya desayunaste?, preguntó a su hermana. Todavía no. Estoy demasiado nerviosa. Tienes que comer algo, va a ser un día largo. Desayunaron juntos, como habían hecho casi todas las mañanas durante los últimos 3 meses. Pequeños momentos cotidianos que reconstruían lo que se había perdido. A las 9 salieron de la mansión. Esta vez no había reporteros acampando afuera. El escándalo había pasado. La vida seguía adelante. Condujeron hasta la colonia Roma, deteniéndose frente a un edificio recién renovado. La fachada era hermosa. Paredes de ladrillo expuesto, ventanales grandes, un letrero nuevo que brillaba bajo el sol, Centro Esperanza, refugio para niños perdidos. Camila miró el edificio con lágrimas en los ojos. Era su proyecto, su forma de darle sentido a todo lo que había vivido. Con parte de su herencia, había comprado el edificio y lo había transformado en un refugio para niños sin identificación. Niños perdidos como ella alguna vez lo fue. Es perfecto, murmuró Isabela tomando su mano. Doña Rosa estaría orgullosa, añadió Fernando con voz emocionada. Dentro un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y educadores esperaba. También estaban presentes algunas personas del restaurante, La Esperanza, Lupita, Carlos y otras que habían conocido a Valentine antes de que se convirtiera en Camila. Camila había insistido en que ellos formaran parte de esto porque su vida como Valentine también importaba. No era algo que debía olvidar o negar, era parte de quien era.
La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Camila cortó el listón mientras las cámaras tomaban fotos. Esta vez la prensa era amable. El titular del día siguiente diría: Camila Mendoza transforma su dolor en esperanza para otros niños perdidos. Después de la ceremonia, mientras todos socializaban con bocadillos y bebidas, una mujer mayor se acercó a Camila. Tenía unos 60 años, cabello gris y ojos bondadosos. Señorita Mendoza, preguntó tímidamente. Llámame Camila, por favor. Yo conocí a Doña Rosa. Éramos vecinas en Puebla. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Cuando murió, me dio una carta para entregarte, si alguna vez te encontraba. Nunca pensé, pero cuando vi tu foto en las noticias, le extendió un sobre amarillento por el tiempo. Camila lo tomó con manos temblorosas. Gracias, muchas gracias. Se excusó y fue al baño, necesitando privacidad para leer. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y desplegó la carta. La letra era temblorosa, pero legible. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino a casa. Siempre supe que este día llegaría. Veía en tus ojos que pertenecías a otro lugar, a otra vida. Quiero que sepas que amarte fue el mayor privilegio de mi vida. Fuiste mi hija en todo, menos en sangre. Y aunque eventualmente tuviste que volar, nunca dejes de saber que siempre tuviste un hogar en mi corazón. No sientas culpa por ser feliz en tu nueva vida. No sientas que me traicionas. Al contrario, ver que encontraste tu lugar, tu familia verdadera, eso me llenaría de alegría. Sé las dos cosas, mi niña. Sé Valentina cuando necesites recordar de dónde vienes. Sé Camila cuando abrates tu futuro, pero sobre todo sé tú misma con todo mi amor eterno, Doña Rosa. Camila lloró sosteniendo la carta contra su pecho. Era el cierre que no sabía que necesitaba, el permiso para hacer ambas, para no tener que elegir. Cuando salió del baño, Isabela la esperaba afuera. ¿Estás bien? Sí, sonrió a través de las lágrimas. Estoy perfecta. Esa noche, la familia Mendoza celebró en el jardín de la mansión, no una gran fiesta. Solo ellos tres, Fernando, Isabela y Camila. Fernando había mandado arreglar el jardín exactamente como estaba 20 años atrás. Las mismas flores, los mismos árboles, incluso el mismo caballito de madera que ahora estaba recién restaurado, se sentaron en el pasto bajo las estrellas. Fernando abrió una caja que había guardado por 2 décadas. Dentro había videos caseros de cuando las gemelas eran bebés. Los vieron juntos riendo y llorando. Camila veía imágenes de una vida que no recordaba, pero que ahora podía reclamar. Papá, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, mija, ¿alguna vez te arrepientes de no haber podido protegerme ese día en Chapultepec? Fernando respiró profundo cada día de mi vida. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que cargar esa culpa no te ayuda a ti. Lo que sí ayuda es estar presente ahora, y eso es lo que planeo hacer. Estar presente cada día del resto de mi vida. Isabela levantó su mano derecha, mostrando su anillo de amatista. Camila hizo lo mismo. Estos anillos nos conectaron a través del tiempo y la distancia, dijo Isabela. Papá tenía razón cuando dijo que siempre estaríamos unidas. Fernando las abrazó a ambas. Perdí 20 años, pero gané la certeza de que el amor verdadero nunca muere. Ustedes son mi mayor tesoro. El cielo sobre la Ciudad de México se llenó de estrellas. En algún lugar de la ciudad, Yolanda cumplía su sentencia, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. Ricardo intentaba reconstruir su vida alejado de la sombra de su madre. Pero aquí, en el jardín de la mansión Mendoza, había paz. Camila miró a su padre y a su hermana. Pensó en Doña Rosa, en su madre Beatriz, que nunca conoció. En todos los años perdidos y encontrados, ya no era solo Valentina. La niña perdida, ya no era solo Camila, la heredera robada era ambas. Era nueva, era completa. El anillo de amatista brilló bajo la luz de la luna, ya no un símbolo de dolor, sino de renacimiento, de una familia destruida que se había reconstruido, no perfecta, pero real. Y mientras el viento mecía las ramas de los árboles,